del Ejecutivo inicialmente contenía 90 artículos. Se ha otorgado el uso de la palabra al asambleísta por Cotopaxi, César Carrió. Buenas tardes, señores y señoras asambleístas. Un cordial saludo a los ecuatorianos que nos sintonizan a través de los medios digitales de comunicación. Realmente esta es una ocasión importante para saludarles a ustedes y despedirme también de la legislatura como asambleísta de la provincia de Cotopaxi. Agradecer a toda la ciudadanía de Cotopaxi por haberme elegido legislador para el periodo 2017-2021. Mi agradecimiento también al pueblo ecuatoriano que ha sabido valorar mi transparencia y mi desempeño. Salgo como siempre con la frente altiva, con la satisfacción de haber hecho mi trabajo de manera honrada, con respeto y puntualidad en este periodo. Con la misma ecuanimidad y serenidad frontal que me caracteriza, como lo tuve en los momentos más difíciles, ante una denuncia infame de la que fui objeto por los sucesos del 30 de septiembre del 2010. Esa misma ecuanimidad y serenidad la he mantenido durante los triunfos que he obtenido con el esfuerzo de mi familia. Considero y estoy seguro que el camino correcto que he escogido y que debo seguir recorriendo para consolidar la democracia, las libertades, la seguridad, aspectos sumamente indispensables para desterrar de una vez por todas la corrupción, no solamente aquí en la Asamblea Nacional, sino en todo el país. Señor presidente, sobre el informe para segundo debate que nos convoca para el día de hoy sobre el proyecto de ley orgánica de protección de datos personales, realizado por la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, de la cual formo parte, debo señalar primero sobre la importancia de esta nueva ley y que los ecuatorianos debemos tener para el ejercicio de los derechos constitucionales. Sin duda debe resaltar el valioso aporte de los especialistas, tanto nacionales como extranjeros, quienes apoyaron decididamente en la construcción de este proyecto. Es importante estar a la vanguardia, sobre todo en el manejo y flujo de datos personales, como un derecho individual y que debe ser protegido desde el propio Estado. El proyecto de ley de protección de datos personales recoge en sus artículos el derecho a la libertad. Ya consta en el artículo 66, numeral 19 de la Constitución, que dice: el derecho a la protección de datos personales de carácter personal, que incluye el acceso a la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección, la recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. Por tanto, este proyecto que tenemos los ciudadanos sobre el acceso y la facultad personal de tomar decisiones sobre la utilización de sus propios datos, lo recoge en la Constitución y lo recoge en este proyecto de ley que estamos debatiendo. Esta garantía del derecho a la protección de datos personales de los ciudadanos también incluye el intercambio y la transferencia de datos de conformidad con las regulaciones y estándares que el mundo actual requiere. El proyecto de ley incorpora una serie de herramientas de segunda generación para garantizar la protección de los datos personales y de las personas interesadas. Se incluye la notificación en casos de vulneraciones de seguridad que afecten a los datos personales, los principios de protección de datos por diseño o por defecto, las evaluaciones de impacto en la protección de datos y el nombramiento de delegados de protección de datos. Todas estas herramientas muy valiosas en el contexto de una ley moderna de protección de datos. El principio de la seguridad de datos personales implica que diversos procedimientos y acciones sean establecidos para tomar y posicionar esta garantía. Sin embargo, se debe considerar que las técnicas de la naturaleza también
son muy dinámicas y no pueden ser previstas con detalles en el texto de la ley. Fundamentalmente se establecen medidas de naturaleza procedimental para el responsable o el encargado a fin de que se puedan garantizar la seguridad de los datos personales a través de la utilización de métodos que sean adecuados a las mejores prácticas, a la naturaleza de los datos personales y a los riesgos. Algunas medidas son señaladas como soluciones, como por ejemplo el cifrado de datos personales, medidas de control de integridad y de acceso a estos datos. Para el sector público está previsto que el mecanismo gubernamental de seguridad de la información debe prever las medidas necesarias. También en este proyecto está previsto una evaluación del impacto del tratamiento de datos personales por parte del responsable, quien debe realizar cuando haya identificado, por ejemplo, la probabilidad de un tratamiento que por su naturaleza o contextos o fines conlleve un alto riesgo para los derechos y las libertades del titular o cuando la autoridad de protección de datos lo requiera. En esta parte quiero reiterar mi observación en cuanto a las entidades certificadoras, ya que al ser cuestionadas por ser parte del sistema, fue acogido inclusive y eliminado del artículo 5. Sin embargo, se vuelve a dar vida y a ser parte, sin serlo, del sistema de protección de datos personales en el artículo 55 y 56, en la que nuevamente se le da validez a las entidades certificadoras. Aquí hay que hacer una rectificación. Entonces, por cuanto existe una contradicción, ya que no son parte del sistema. Sin embargo, aquí en estos artículos se los vuelve a validar. El señor ponente debe tomar en cuenta esta observación. Yo envié en su momento mi observación, pero no fue atendida ni debatida. Simplemente se dijo que se consideraban a estas entidades certificadoras y que debían existir estas entidades como constan en los artículos que he observado. Finalmente, creo que este proyecto de ley debe ser apoyado por todos, ya que soluciona en buena medida la protección de datos y de derechos que tenemos todos los ciudadanos con respecto al uso de datos personales, conforme a la Constitución como un derecho que tenemos todos los ecuatorianos. Hasta aquí mi presentación, señor presidente. Muchas gracias. Escuchábamos en el uso de la palabra al asambleísta César Carrión, quien inició con un mensaje porque termina ya sus funciones como asambleísta por la provincia de Cotopaxi. Sostuvo que el proyecto de ley incorpora una serie de herramientas de segunda generación para garantizar la protección de los datos personales y de las personas interesadas, incluyendo la notificación en casos de vulneraciones de seguridad que afecten a los datos personales, los principios de protección de datos por diseño y por defecto, además de evaluaciones de impacto en la protección de datos y el nombramiento de delegados de protección de datos. Ahora el presidente de la Asamblea Nacional anuncia una nueva intervención. Se trata del asambleísta Jaime Olivo, a quien ya vemos y también escuchamos. Buenas tardes, señor presidente, compañeros asambleístas y a los medios de comunicación que transmiten la sesión. En primer lugar, felicitar a la comisión de este proyecto de ley orgánica de protección de datos personales, en la cual creo que es un paso muy importante que se pueda concretar en la legislación de nuestro país, porque todos los